recibimos todas estas noticias que hubo y las quejas con respecto a la tardanza de la ambulancia, y eso nosotros lo que hicimos fue un pedido de informes internos. Tanto lo que es al 107, que es un sistema en el cual queda todo registrado, que el personal que lo atiende, el personal formado hace un curso especial para poder atender el 107, y todas las llamadas quedan grabadas, donde se verifica el horario, todo. Y también pedimos informe al sector de ambulancias. En ese informe lo que tenemos es que se recibe un llamado a las 19:16 del jueves, 4 minutos más tarde sale la ambulancia con, obviamente, el chofer, con la doctora Cintia Menéndez y con el camillero rojo. Eso sale 4 minutos más tarde de recibir la llamada, salen para el lugar. Llegan al lugar, el llamado fue hecho por un NN, no por un servicio oficial, ni nada, ni diciendo cuántas víctimas. Llega la ambulancia al lugar, ahí la doctora hace el triage, que es en realidad la clasificación de los lesionados, de los heridos. Automáticamente enciende una red de alarma, porque había 4 personas en el accidente involucradas, entonces pide otra ambulancia. La carga en la ambulancia al paciente que ya consideraba más grave, lo envía para acá. Cuando esa ambulancia está regresando, se cruza con la otra ambulancia del hospital que fue hasta el lugar, donde luego la doctora se sube a la ambulancia con los 3 pacientes, de los cuales 2 eran menores que estaban relativamente bien. Vuelve al hospital. La primera ambulancia que salió a las 19:20 de acá, y el llamado lo había recibido a las 19:16, está regresando al hospital a las 20 horas. La primera. Y la segunda 20 minutos más tarde, porque se habían cruzado en el camino con la misma doctora que se había quedado en el lugar atendiendo con las víctimas que no queden solas. O sea que en total 19:16 fue el primer llamado, a las 20 horas entra la primera ambulancia y la segunda ambulancia vuelve acá al hospital a las 20:20. ¿Estos plazos están dentro de lo normal, lo específico? En este caso sí, porque el accidente fue a 23 kilómetros de la base. Entonces, más o menos tenés unos 20 minutos de traslado entre que salís y llegas al lugar. Fíjate que si es 19:16, 4 minutos hasta que se suben los 3 personas involucradas para ir al lugar del hecho. Y volver, estamos hablando que entre ida y vuelta son 40 minutos, y sí, está volviendo a las 8 de la noche, fueron los plazos normales. Un minuto más tarde que la primera llamada, hubo una llamada de un accidente en la vía pública. Automáticamente tuvimos el apoyo de una empresa privada que es Vital, y la doctora Farinella concurre con la ambulancia y vuelve acá y se quedó atendiendo a la víctima de ese accidente local. O sea que en el accidente local no intervino las ambulancias del hospital, solamente intervinieron en el de la ruta y fueron las 2 ambulancias. Nosotros estimamos que por todos los informes que tenemos y que están todos verificados, porque están grabados, está firmado en el libro de actas de salida de la ambulancia y todo, los tiempos en este caso han sido normales. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo se articula desde el llamado a después esta clasificación y por supuesto el análisis de situación? Mira, nosotros cuando recibimos llamados de accidentes en ruta, lo que hacemos es enviar una ambulancia, porque muchas veces muchas veces no llama la policía, llama gente que está en el lugar, que vio el accidente, que protagonizó el accidente y nos dice, tenemos un accidente en la vía pública o en la ruta con múltiples víctimas. La clasificación de las víctimas la tendría que hacer un personal idóneo. En este caso es el médico de guardia, que es el que recibe el llamado, recibimos llamado en el 107. Al llegar al lugar es el médico que accede a ese siniestro, es el que se encarga de la clasificación de las víctimas o el triage. Ahí se activa el sistema. Muchas veces, como dije recién, llegamos al lugar y nos dijeron que había varias víctimas, pero no todas requieren asistencia inmediata. Entonces el médico es el que clasifica a las víctimas. En este caso, la doctora Pinelo, yo quiero rescatar su acción, que fue excelente. Llegó al lugar, clasificó a las víctimas, se quedó con los menores que estaban relativamente bien, como aclaró el doctor. Trajo al que estaba más grave, el que requería asistencia inmediata, y después envió al otro paciente, que era el que estaba menos grave. Se actuó en forma correcta. Simultáneamente, desde allá, activó un sistema interno que tenemos nosotros los médicos de guardia, pidiendo ayuda porque como eran más víctimas necesitábamos más personal en el hospital. En este caso concurrí yo, pero podía haber concurrido cualquier otro médico de la guardia a ayudar. Así, en esas formas como actuamos, y lamentablemente nuestros médicos tienen experiencia, no tendría que ser así, pero bueno, trabajan muy bien, la guardia se maneja continuamente, manejamos este tipo de patologías por la cantidad de eventos que a diario estamos recibiendo.